La semana pasada, si hacéis memoria, hemos visto que Dios sigue gobernando sobre nuestras vidas a pesar de nuestras imperfecciones, ¿no? Vimos también que Pablo le dice a Bernabé, oye, vamos a ir a volver, ¿no? Vamos a volver a las iglesias que hemos estado, las ciudades que hemos pasado, para ir a visitar a los hermanos y saber cómo están, ¿no? Y también llevar las cartas, ¿no? que ellos miraron de tener, las ordenanzas de, ahí de Jerusalén, de los hermanos ahí, los ancianos y los apóstoles que escribieron, ¿no? Las cartas. Y bueno, vemos que esto es conocido como el segundo viaje misionero de Pablo, porque ellos fueron en el viaje y luego volvieron a la iglesia donde estaban y ahora empezarían el segundo viaje. ¿Pero qué pasó? A Bernabé le encantó la idea, pero dijo, oh, buena idea, pero vamos a llevar a mi primo, a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no quiero llevarlo, porque él nos dejó abandonados en el primer viaje. Y entonces dice la palabra, ¿no? Que tuvieron un tal desacuerdo entre ellos que tuvieron que se separar, ¿no? Que tuvieron que separarse. A partir de aquí ya no tenemos más información sobre los viajes de Bernabé. Y algunas personas usan esto como pretexto para decir, ¿ves que Bernabé como entró en desacuerdo con el apóstol Pablo, como si fuese superior a Bernabé? Entonces Dios le excluyó de sus planes, ¿no? Como si estuviese en pecado y perdido. Pero la Biblia no dice esto. Incluso dice que el hermano Bernabé siguió viajando, siguió compartiendo el Evangelio, incluso fue un discipulador para Marcos, su primo, que llegó al tal punto de que el mismo apóstol Pablo, más adelante, alaba a Dios por la vida de Juan Marcos, que le fue útil en el ministerio. El mismo apóstol Pedro también alabó al Señor por la vida de Juan Marcos. Entonces vemos que no es que se quedaron perdidos, estaban en pecado, ¿no? No, simplemente que no sabemos más de las historias o de los viajes de Bernabé porque el Señor inspiró a Lucas para escribir, ¿no? El libro de Hechos y él estaba en los viajes con el apóstol Pablo. Entonces, en aquella época era imposible que él pudiese estar con uno y saber de las historias del otro, igual que nosotros hoy podemos, ¿no? Mucha gente sigue personas por las redes sociales y sabe lo que la persona hizo, comió, viajó, porque la persona publica todo y el otro está ahí, ¿no? Siguiendo. Entonces, es posible que tú vivas una historia y esté pendiente de la historia de otro, pero en aquel entonces era imposible. Pero por encima de todo esto, sabemos que el Señor estaba escribiendo su palabra para que fuese un fundamento para nosotros hoy. Entonces, el Señor no creyó necesario que tuviésemos tanto la historia de Pablo como la historia de Bernabé si no la hubiésemos tenido, ¿sí? Pero esto es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Que ellos no estaban como que en pecado, en desobediencia al gran apóstol, ¿no? La palabra de Dios no dice absolutamente nada sobre esto. Entonces, todo lo que se diga a partir de aquí son especulaciones, ¿no? Y esto necesitamos tenerlo claro, de vigilar para no ir más allá del texto con una firmeza como si fuese la palabra de Dios, sino que entender, no, la palabra de Dios dice hasta aquí. Lo que yo diga a partir de aquí, ya puede haber diferencias y puede haber pensamientos y divagaciones, pero la firmeza necesitamos siempre tener en la palabra, en el mensaje de la palabra, ¿sí? Ahora, hablando de desacuerdos, yo creo que el deseo de Dios es que no lleguemos al tal punto, ¿no? de desacuerdos tan fuertes que con tal de que seamos o sea necesario que nos apartemos y estemos alejados de algunos hermanos, ¿no? O que no podamos trabajar con los hermanos. Yo creo que lo que el Señor espera de nosotros es que busquemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que podamos estar de acuerdo o caminar juntos o aprender a caminar juntos a pesar de nuestras diferencias, y necesitamos saber y reconocer, ¿no? Que somos limitados, somos imperfectos y dentro de esta nuestra limitación e imperfección, la lucha que tenemos y de no saberlo todo, que en algunos momentos el orgullo hablará más alto en nuestro corazón y acabará que será imposible
No sé si ya te ha pasado a ti, pero te esfuerzas al máximo para poder caminar con una persona, pero esta persona se cierra y dice, hasta aquí. Entonces, ¿cómo podrás, ¿no?, caminar si el corazón se cierra? Dice la palabra, si dos no están de acuerdo, es imposible que puedan caminar juntos. Entonces, es necesario que podamos entender también que esto puede pasar entre hermanos, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude para que seamos sensibles, pero que podamos también descansar en que el Señor sigue gobernando a pesar de estas nuestras dificultades y imperfecciones, ¿no? Ahora, más o menos lo que pasó con ellos fue esto, ¿no? El corazón del apóstol Pablo se cerró de banda y dijo, no, Juan Marcos, imposible que venga. Y Bernabé dijo, no, yo quiero que venga, entonces cada uno fue para un lado, ¿no? Y dice la palabra que Juan Marcos se fue con Bernabé y Silas se fue con Pablo. Ahora, hoy también vamos a ver, ¿no?, cómo Dios tiene poder para seguir gobernando sobre nuestras vidas a pesar de nuestras imperfecciones, pero vamos ahora a enfocarnos en que Dios guía la vida de aquellos que son sus hijos. Vamos a ver cómo Dios va guiando la vida del apóstol Pablo en este viaje o en estos viajes, de tal manera que él va honrando su nombre y va escribiendo su historia a través de la vida del apóstol Pablo. Y de tal manera que el Señor va cumpliendo su propósito. Y en este entonces el propósito de Dios era, además de escribir la palabra, además de que tuviésemos los ejemplos de Pablo y sus viajes, pero también que pudiésemos tener el ejemplo de que los discípulos de Cristo necesitan estar enfocados en compartir de Cristo, en hablar de Cristo, en ser instrumentos en las manos de Dios para proclamar las buenas nuevas de salvación, que fue lo que los jóvenes vieron ayer, ¿sí? Entonces, es importante que lo veamos y que vamos a ver hoy en el texto de hoy, podemos ver de esta manera el Señor guiando a sus hijos. Vamos a leer Hechos, capítulo 16, a partir del versículo 1. Bueno, tened en mente que lo último que vimos, ¿no?, el versículo anterior, del capítulo anterior, dice que Pablo y Silas estuvieron en Siria y Cilicia confirmando a las iglesias que estaban allí, ¿vale? Y ahora viene el siguiente capítulo, versículo 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, ¿no? Y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Interesante el texto, ¿verdad? Hay muchas cosas aquí, pero bueno, vamos a estar enfocados en esto y que Dios guía a sus hijos. Entonces, primero, ¿qué es lo que vemos en el versículo 1? Vemos que ellos llegaron a Derbe y a Listra. ¿Os suena esta ciudad? Cuando vimos algunas semanas pasadas, Pablo en Listra, ¿qué le pasó? Fue apedreado hasta tenerse por muerto y lo llevaron para fuera de la ciudad. Entonces los discípulos lo llevaron a otro lugar. Entonces, no sé tú, pero yo tendría mis dudas de si vuelvo a una ciudad donde me apedrearon y me dejaron casi muerto, ¿no? Mi carne. Pero Pablo allí estaba otra vez. Qué tremendo ejemplo de fe, qué tremendo ejemplo de perseverancia, qué tremendo ejemplo de estar dispuesto a entregar su vida por Cristo, ¿verdad? Entonces es allí donde estaba él. Ahora, fijad los frutos de la visitación de Pablo y Bernabé antes. Mira los frutos, dice aquí, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahora, si era un discípulo, porque había entregado su vida a Cristo, ¿sí o no? Y luego dice, hijo de una mujer judía que era creyente. ¿Qué están dejando claro aquí en el versículo 1? Que habían estas dos personas que estaban en Listra, por lo menos, ¿no? que habían creído en Cristo y eran sus discípulos y estaban siguiendo a Cristo. Esto es fruto de la palabra de Dios que llegó en aquel lugar. Probablemente el texto no dice específicamente que fue a través de Pablo y Bernabé, pero probablemente porque anteriormente dijo que ellos visitaron esta ciudad, ¿sí? Entonces, probablemente fue a través de ellos. Aquí vemos los frutos del ministerio, los frutos de ir y predicar, los frutos de ir y anunciar el Evangelio. Y el Señor ahora está guiando a sus hijos aquí, está guiando al apóstol Pablo con Silas para ver la obra que el Señor está haciendo allí, pero también para confirmar y también para hacer lo que él estaba haciendo, ¿no? Llamar, que vamos a ver en el siguiente versículo, que estaba llamando a Timoteo como un nuevo discípulo ahora cercano del apóstol Pablo. Pero antes de ir a este punto, quiero leer con vosotros el versículo 2 que dice lo siguiente. Y daban testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fijaros qué importante esto, hermanos. Daban testimonio de él. Es decir, esto nos hace recordar que la palabra de Dios dice que nosotros somos como cartas vivas. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que te conocen leen tu vida, leen qué es lo que haces, cuáles son las actitudes que tomas, las decisiones que tomas, incluso las cosas, los errores que tienes, cómo reaccionas cuando te equivocas, cómo reaccionas cuando eres pillado en un error, en una falta, en un pecado, cuando el Espíritu de Dios habla contigo o qué testimonio das de que el Espíritu de Dios te convence de tus pecados. Las personas leen nuestra vida. ¿Cuál es la postura que nosotros tenemos? Las personas nos ven como gente que se cree mejor, que se cree mejor que los demás, o las personas ven el amor de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la lectura que están haciendo de ti? El Señor nos llamó a ser imitadores de Cristo. Bueno, el mismo Pablo, ¿no?, dijo en una de sus cartas, sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Entonces, lo que el Señor espera de nosotros es que seamos conscientes de que nuestra vida habla. A veces tenemos una expectativa o una, ¿cómo se llama? Haces una ilusión, ¿no?, de cómo sería una persona. Esto suele pasar con los que están enamorados y quieren casarse, ¿no?
construye una imagen sobre la otra persona que no siempre tiene que ver con la realidad. Entonces luego cuando uno se casa dice, pero esta era la realidad, ¿no? Y esto puede pasar por las dos vías. Puede pasar porque uno se pone una máscara y finge ser uno que no es, pero también puede pasar por el otro lado, porque la persona del otro lado, aunque el otro no cree máscaras, a veces en su corazón hace como que una idea y crea una imagen de cómo cree que sería el matrimonio. Y luego cuando entra en el matrimonio, ve que no tiene que ver con aquella idea que había puesto en su cabeza, ¿no? Porque a veces creamos imágenes en nosotros que no son la realidad, ¿no? Entonces, con eso no digo que el matrimonio sea malo, sino que lo malo es crear una realidad que no es, ¿no? Es creer algo que es diferente de lo que es real, ¿no? Ahora, el Señor tiene un plan para el matrimonio, podemos aprender en la palabra sobre el plan que Dios tiene, la visión, el diseño de Dios para el matrimonio, pero con el matrimonio también somos como cartas vivas. Las personas pueden leer nuestro matrimonio. Entonces el Señor, yo creo que podemos aprender con este texto de recordar esto. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que están leyendo de nosotros? Si yo como cristiano digo, no se debe mentir, no se puede mentir, pero me pillan siempre mintiendo, a decir, mira este que dice que no se puede mentir. Queda algo vacío. Ahora, si pillan a uno mintiendo y dice, tienes razón, reconozco que lo he hecho, te pido perdón porque esto no se hace, esto no está bien, yo sé que está mal y lo hice mal y te pido perdón. Mira qué ejemplo. No es un ejemplo de una persona que es perfecta porque no lo somos, pero sí es una persona que se humilla y reconoce sus errores. Es esto lo que el Señor espera de nosotros, un arrepentimiento, que seamos conscientes de que las personas leen nuestras vidas como se puede leer una carta. Y bueno, dicho esto, el siguiente versículo, el versículo 3, dice lo siguiente: quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Que quién? Timoteo fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Primer punto. Antes de Cristo, la religión pasaba de padre, hombre, a hijo. A los hijos. Entonces, vamos a suponer que un judío se casase con una mujer griega o gentil, y entonces, aunque se había casado con ella, los hijos iban a seguir la tradición del padre, ¿sí? Pero después de Cristo, como la sociedad fue cada vez más perdiendo los fundamentos de Dios, para el diseño de Dios para la familia, para la sociedad, entonces lo que sucedió fue que algunas mujeres tenían hijos y no se podía probar quién era el padre, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos dijeron, los judíos, ¿no? Dijeron, mejor establezcamos que la religión viene por la madre, porque ellos querían garantizar que de verdad era una persona que vino de sangre de judío, porque no tenían cómo comprobar el ADN, hacer prueba de ADN para saber la descendencia, ¿no? Si venían de los judíos de verdad. Entonces ellos querían mantener una manera de poder saber si de verdad una persona tenía sangre judía. Entonces cambiaron y dijeron, vale, entonces ahora mejor que los hijos, es decir, los hijos van a seguir la religión de la madre. Entonces, si la madre es judía, el hijo será judío también. Seguramente, si podían probar que el padre era judío, también se podía hacer, pero solía afianzar más ahora sobre la madre, principalmente por ellos, ¿no? Que querían establecer la sangre, ¿no? Judía. Y así podían comprobar. Esto es primer dato que podemos ver aquí. Segundo, circuncidó a causa de los judíos. A ver, nosotros vimos las últimas semanas el apóstol Pablo diciendo,
esto de que estás hablando, que se debe circuncidar, no miréis la circuncisión, porque en Cristo ya no hay circunciso o incircunciso. En Cristo lo que importa es la circuncisión del corazón, ¿no? En Cristo es lo que importa ahora, es la fe que tenemos en Cristo Jesús. No estamos ahora viviendo en la época de la ley, sino que estamos en la gracia, ¿no? Hemos visto las otras semanas el apóstol Pablo defendiendo la fe y la salvación en Cristo Jesús, y que no somos salvados por estas cosas. Ahora llega aquí y dice, tomó a Timoteo y le hizo circuncidarse. Y uno dice, y lee esto y dice, ¿y ahora en qué estamos, no? Apóstol Pablo, ¿en qué estamos? ¿Por qué lo hizo? Entonces, se nota que el apóstol Pablo, la intención del apóstol Pablo, no es decir que Timoteo estaría salvado por circuncidarse, que era lo que los judíos habían declarado, ¿no? Los gentiles solo serán salvados si se circuncisan. Esta era la temática. La temática del apóstol Pablo no era esta. Era porque como él tenía una madre judía y un padre griego, lo más natural es que él fuese circuncidado para mantener la tradición familiar por ser un judío. Pero no solo por seguir una tradición familiar, sino por el pensamiento que vemos que había en el apóstol Pablo, que él expresó en 1 Corintios 9, 20 y a 22. Vamos a leer juntos, 1 Corintios 9, 20 y 22. Dice lo siguiente, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Él, cuando estaba con los judíos, no es que estaba poniendo máscaras, sino que le estaba intentando quitar trabas para que no hubiese trabas a la hora de la persona recibir el evangelio y escuchar el evangelio. Entonces, si para un judío era importante que Timoteo fuese circuncidado para poder sentarse con él y escuchar el evangelio, ¿cuál es el problema de circuncidarlo? ¿Me entendéis? No hay ningún problema. Entonces, yo creo que aquí nos está mostrando que él estaba dispuesto a tal manera llevar el evangelio que iba quitando las trabas, pero no lo hacía de manera religiosa, ¿no? Porque si no, uno, leyendo los escritos del apóstol Pablo, cuando alguien sugiriese que Timoteo debería ser circuncidado, diría, no, esto es legalista, esto es un fariseo, no, esto es de fariseos. No tiene nada que ver con esto aquí, porque nos está declarando que la salvación vendrá por la circuncisión, ¿sí? Ahora, el versículo 21 de 1 Corintios 9 sigue diciendo, a los que están sin ley, él se hizo sin ley, ¿no? Como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Vale? Y el 22 sigue diciendo, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Fijaros bien, la intención del corazón del apóstol no era discutir si era bueno o no la circuncisión para poder llevar el evangelio. Porque él ya sabía y ya había dejado claro que la circuncisión no trae salvación, sino que es Cristo el que salva. Pero sí él demuestra que, vale, si esto es tan importante para los judíos, que sea un hombre circuncidado que pueda hablarles de Cristo, vale, lo hagamos. ¿Cuál es el problema? ¿No? Entonces, vamos a quitar trabas, vamos a quitar cosas de en medio que puedan estorbar el anuncio del evangelio. Y bueno, uno puede pensar, bueno, pero la circuncisión no tiene nada que ver hoy día con nosotros, ¿no, pastor? ¿Y cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Bueno, podemos aplicar de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿no? Nosotros entendemos aquí en la iglesia que en ningún lugar en la Biblia Dios dice que bebidas alcohólicas son pecado en sí. Que alguien beba un vino o una cerveza sea pecado en sí mismo. Pero nosotros hemos puesto de acuerdo de que en nuestras comidas, en nuestras celebraciones, nunca tendrá bebidas con alcohol. ¿Por qué? Porque esto puede escandalizar a algunos hermanos. Algunos hermanos pueden pensar que nosotros estamos ahí cada semana bebiendo, ¿no? Emborrachándonos, porque
tuvieron un pasado así y les cuesta, ¿no? Hay gente que incluso se aleja todo lo que pueda de la bebida porque aún está en un proceso de liberarse de ello. Entonces, esto sería de tropiezo para este hermano. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No, este hermano es un religioso, o este hermano es un... ¿no? Podemos tachar el hermano y decir, nosotros hacemos lo que nos da la gana porque la Biblia dice que esto no es pecado. ¿Podríamos hacerlo? Sí, pero ¿estaría bien delante del Señor? Yo creo que no. Porque si hay algo que estorba nuestra comunión, si hay algo que estorba que alguien pueda acercarse y conocer a Cristo, yo creo que podemos aprender del apóstol Pablo y decir, vamos a quitar las cosas que estorban. Porque tenemos que aferrarnos a esto, ¿no? Y si dejamos esto, nos vamos a morir, ¿no? Igual que, no sé, algunas canciones que hay, que no son canciones cristianas, ¿no? Puede ser que hayan personas que ¿cómo se dice la palabra? Se queden como que escandalizadas, ¿no? Ven como algo, no sé, de otro mundo que una persona pueda cantar una canción que no sea para Cristo, pero a veces no es una canción que hable de nada feo, a veces incluso hablan de cosas que son principios de Dios en el sentido de la vida, del amor, ¿no? Entonces, eres obligado a no cantar o escuchar canciones así, que son puras en sí, que no tienen maldad. No, la Biblia no dice nada de esto. Pero, ¿y si tú haces y hay un hermano a tu lado que no puede convivir con estas dos cosas porque su corazón se va a lo peor? ¿Me entendéis? Que acaba entregándose a esta y a otra y a otra y a canciones que... Y entonces, ¿qué puedes hacer por él? Pues mira, hermano, cuando estoy contigo no voy a escuchar estas canciones porque sé que esto es un estorbo para mi hermano. Entonces, ves que el Señor nos da la posibilidad de poder quitar las cosas que sean una trave para la comunión, pero también y principalmente para la expansión del reino de Dios, para la proclamación del reino de Dios. Y aquí lo vemos de manera muy, pero muy clara. Otro ejemplo que puede encajar aquí también, ¿no? Yo ya he ido a diferentes iglesias a visitar y estar con diferentes hermanos. Ahora, imagínate tú que tú vas en una iglesia donde los hombres se sientan a un lado y las mujeres se sientan al otro. Y tú dices, yo soy libre en Cristo Jesús. Y va y te sientas en medio, siendo hombre, en medio de las mujeres, ¿no? O siendo mujer, se sienta en medio de los hombres. ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos simplemente buscando confusión. Que alguien nos viniese a reprimir y decir, ¿tú qué haces aquí? ¿No has visto que aquí están dos hombres? ¿Me entendéis? O el pastor que dice que hay que predicar con corbata. Entonces, si me invita a predicar en su iglesia, yo voy sin corbata para decir, esto no está en la Biblia y soy libre en Cristo Jesús, no me vas a obligar tú. ¿Y qué va a servir? ¿De qué va a contribuir a la comunión? ¿De qué va a contribuir a la predicación del Evangelio? Poner en estas cosas. Ahora, si yo creo que soy libre, vale, yo predico sin corbata. Pero si voy a una iglesia donde el pastor dice y enseña que hay que usarla, ¿por qué no ponerla y predicar allí? ¿Me entendéis? O no es no, es que estás contribuyendo para que el pastor oprima a las personas. A ver, mi predicación puede incluso ayudar a los hermanos a tener luz sobre cosas que el pastor mismo está enseñando en la palabra y me está llevando para confirmar cosas y santificar a la iglesia. Ahora, tenemos la tendencia a mirar solo lo malo. Entonces, podemos aprender del apóstol Pablo y decir, Señor, ayúdame a quitar las trabas, ayúdame a hacerme catalán con los catalanes, ¿no? A hacerme español con los españoles, a hacerme como dice, ¿no? Débil con los débiles, con tal de ganar a algunos, él dice, de modo que salve a algunos. ¿Ves el esfuerzo del apóstol Pablo de poder quitar las trabas para poder llegar, para que el evangelio llegase? Vamos a seguir, Hechos capítulo 16, vamos a partir del versículo 4, dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Os acordáis, no? El escrito hablando que no están obligados los gentiles a circuncidarse, sino que tenían que mantener una vida de santidad. Y luego dice el 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
Aquí podemos aprender y ver de manera clara, hermanos, el concepto de las instrucciones que el Señor da y usa su iglesia para instruirnos en nuestras vidas. Y esto es hoy día, cada vez que avanzamos, ¿no?, en los tiempos, mucha gente rechaza esto de la iglesia porque dice, no, nadie me va a decir cómo tengo que vivir yo mi vida, ¿no? Pero ¿qué está diciendo con esto? Yo quiero vivir a mi manera y no quiero que nadie me diga que estoy haciendo nada malo. Pero esto no tiene que ver con un carácter de un cristiano, no tiene que ver con un carácter de un discípulo de Cristo. Porque a principio de todo, el Señor ya requiere de nosotros que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz para seguirle a Él. Entonces, si alguien viene y nos muestra en la palabra, oye hermano, esto no está bien delante del Señor, deberíamos de decir, gracias hermano, gracias porque me lo dices, porque me amas lo suficiente para enfrentarme a mí y decirme la verdad. Esta es la reacción que el Señor espera de sus discípulos. No es agradable que alguien te diga que estás fallando, no, pero el Señor espera que nos alegremos y nos regocijemos porque cuando nos exhortamos los unos a los otros, estamos cumpliendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Y aquí ellos llevaron instrucciones. Con la instrucción también viene la bendición, poder conocer al Señor y tener una relación más cercana con el Señor. Ellos pudieron saber, mira, el Señor, esto no hace falta, la circuncisión no hace falta, pero sí que os mantengáis en santidad delante del Señor. Dejad la carne, las obras de la carne, ¿no? La vida en la carne, dejadla, abandonarla, porque esto no tiene que ver con la vida ahora con el Señor. Son instrucciones de bendición, de vida. Pero también tiene que ver con el rendir cuentas. Además de llevar instrucciones, ellos iban allí a ver cómo estaban viviendo. Y los hermanos les decían, mira, hemos vivido esto, hemos vivido aquello, hemos pasado por esto, mira, hay esta situación. Y vemos en las cartas que escribió tanto, ¿no?, el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, vemos en las cartas que fueron escritas instrucciones a las iglesias en respuesta a la misma información que ellos dieron rindiendo cuentas de cómo estaban, ¿no? Lo importante que veamos que necesitamos aprender a rendir cuentas los unos a los otros, ¿no? Y yo digo esto, hermanos, sin ninguna pretensión de que crea que todos tienen que decirme a mí y rendirme cuentas a mí como pastor, sino que yo también soy uno de los que necesito rendir cuentas a cada uno de vosotros. Y en las áreas donde yo trabajo con otros hermanos, necesito rendir cuentas. Mira, pastor, has quedado de comprar tornillos. ¿Los has comprado? Ay, no, hermano, lo siento. Entonces ahora espabila, pastor. Es decir, todos necesitamos rendir cuentas los unos a los otros. Incluso, y ahora he hablado de tornillos, que algo más pequeño, ¿no? Pero en la vida cristiana también, ¿no? También necesitamos seguir exhortándonos, instruyéndonos en amor, como dice la palabra. Versículo 6. Ahora pasa algo interesante, porque atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Claro, uno lee esto y dice, el Espíritu les impidió, pero no dice cómo. No dice que fue como alguna circunstancia que les impidió ir, o si fue el mismo Espíritu Santo de Dios que les dijo no. No dice que si el Señor les dio un sueño, una visión, si les habló directamente, simplemente dijo, no os impidió. Y dejó claro que fue el Espíritu Santo de Dios. No hay duda que fue el Espíritu Santo de Dios que los impidió. Ahora, yo creo que podemos aprender dentro de esto algo que nos cuesta mucho como cristianos. Entender que los nos de Dios, en primer lugar, son expresión de su amor para con nosotros. Los nos de Dios también son expresión de su amor para con nosotros, porque Él sabe lo que está detrás de aquella puerta que quieres entrar. Él sabe lo que está detrás de aquello que tú quieres tener. Entonces, si Él te dice no, es lo mejor para ti.
Tiene que ver con el plan y el propósito que Él tiene para con tu vida. Ahora, la segunda cosa que vemos es que los nos de Dios también nos dan una guía, hermanos. No solo los sís. Los nos también sirven para guiarnos. Ahora, uno puede mal pensar, ¿no? Y decir, entonces si el Espíritu Santo impidió que hablasen allí en aquellas ciudades, es que el Señor no quería que el Evangelio llegase allí. No. Simplemente el Señor estaba marcando el camino del viaje del apóstol Pablo. Él pensó y puso en su corazón que iba a un lado. Y el Señor dijo, no, no es por ahí. Él quiso ir a otro. El Señor dijo, no, no es por ahí. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan y un propósito en la ciudad donde ellos iban a ir, donde vamos a leer en los próximos versículos. ¿Vale? Ahora fijaros bien qué es lo que el Señor hizo. Le dijo que no, pero ahora miremos el versículo 9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fijaros la actitud del apóstol Pablo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahora fijaros que él escribió, enseguida procuramos. ¿No? Dijo que el Señor mostró a Pablo y él dice, procuramos. Porque el mismo hermano que está escribiendo la carta, que se cree, ¿no? Que fue el apóstol Lucas, ¿no? Él mismo que está escribiendo está viajando con ellos también, aunque él no quiso poner su nombre en los escritos, ¿no? Pero se supone por los escritos que fue Lucas que escribió y por eso dice, pasamos y fuimos, ¿no? Procuramos partir. Ahora, lo que veo bonito aquí es que el apóstol Pablo no hizo como Jonás, ¿no? Jonás recibió una dirección específica de Dios y se fue al otro lado. Y Pablo no, recibió una visión y se fue justo donde Dios. Nos apresuramos, dijo. Fuimos lo más rápido que pudimos, salimos para ir donde creíamos que Dios quería que fuésemos. Ahora, me llama la atención que él dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Él escribió, dando por cierto. Es decir, aquí no muestra tanta convicción como antes, ¿no? El Espíritu Santo nos prohibió, no nos dejó ir. Ahora aquí nosotros hemos dado por cierto que el Señor muestra una cierta firmeza, pero no es tanto como la otra, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo quiero dar énfasis a esto? Porque en la vida, nosotros cuando buscamos la dirección de Dios, tenemos maneras de poder escuchar a Dios o maneras que Dios habla con nosotros. Una de ellas, la más débil, la más peligrosa, vamos a decir así, es cuando tú tienes un sentimiento, una sensación, una impresión, o incluso tienes un sueño en la noche, dormido. A veces tenemos sensaciones que son falsas, no son correctas. A veces tenemos impresiones que no están bien con la verdad. No sé si a ti ya te ha pasado, pero a veces conoces a una persona y la primera impresión que tienes es que esta impresión me parece que es muy complicada, muy difícil. La primera impresión parece que es una persona a veces incluso arrogante, pero luego cuando la conoces de cerca, dice, es que no tiene nada que ver con lo que yo pensé, ¿no? Impresión equivocada. A veces tienes una impresión y sí era cierta. Entonces ves que no es algo muy sólido para que tú puedas decir, no, fue Dios el que me mostró. ¿Me entendéis? Ahora, incluso los sueños, no podemos tomar los sueños como siendo algo exclusivamente ya Dios haciendo, mandando y hablando, porque en los sueños también podemos confundir y pensar que es Dios hablando y a veces no. ¿No? Entonces son maneras muy poco firmes de poder comprobar la voluntad de Dios. Sabemos que José en Egipto, ¿no? Tuvo sueños, los paderos, pero ¿cómo uno puede comprobar entonces si un sueño viene de parte de Dios o no? Ya vamos a mirar más adelante, ¿no? Pero quería hablar solo de estas maneras primero, ¿no? Tenemos una impresión, un sentimiento, un sueño, luego tenemos una visión estática que una persona puede tener, es como ver una foto, o si no, como Jacob,
¿no? Que vio una escalera donde subían y bajaban. No era una visión estática, una foto, sino que era como un vídeo, ¿no? Él estaba viendo cómo subían y bajaban los ángeles. Entonces era una imagen con movimiento. Moisés con la zarza, ¿no? Que parecía que quemaba, pero no quemaba, ¿no? Era una visión que se movía. Isaías con el ángel y el carbón, ¿no? Que le tocó. Son imágenes que se mueven, que incluso pueden interactuar, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos, ¿no? En el Nuevo también, visitación del Señor. El Señor mismo enviando un ángel o Él mismo hablando con ellos, ¿no? Una de ellas fue el Señor hablando con el apóstol Pablo y la otra vimos con Cornelio, ¿no? Cornelio estaba buscando a Dios y dice que el Señor dijo, mira, va a venir un hombre, ¿no? Y va a hablar, llámalo a tu casa y escucha todo lo que Él te va a decir. El Señor le habló. Y luego habló a Pedro con una visión, ¿no? Que es como no solo la visión de que se movía con el lienzo, ¿no? Que bajaba con los diferentes animales y aves, sino que el Señor le habló, coge y come. Y él pudo hablar y el Señor le respondió, ¿no? Entonces vemos aquí, veis que vamos creciendo en seguridad de que esto pinta que es Dios que está hablando, ¿no? No es aquello como que, bueno, yo siento que... No, ya la cosa es más seria aquí, ¿verdad? Y hay gente que piensa que Dios ya no hace esto. Hoy en día ya no hace más. Si miramos la palabra, no hay ningún lugar que yo creo que Dios esté imposibilitado de hacerlo. Es decir, ¿qué impide Dios ahora mismo de visitar a una persona en un hospital que mucha gente está clamando y orando por ella para que entregue su vida a Cristo y que el mismo Cristo se le presente y diga, he venido para que me conozcas y sepas que yo soy Dios? ¿Qué le impide a Dios hacerlo si Él quiere? ¿Me entendéis? Yo creo que nada, porque bíblicamente Él lo hacía y para mí lo sigue haciendo. Y si miramos en la palabra, es algo que el Señor se mueve y usa para hablar con las personas. Pero Él también usa otros medios, ¿no? Que estos medios que son más difíciles de interpretar. Entonces, primero, ¿cómo podemos saber si es Dios o no? Primero de Juan 4, 1, 3 nos da una base firme. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Yo sé que el texto primariamente está hablando de aquellos que están predicando, están queriendo enseñar a la gente, ¿sí? Que el Señor nos manda probar el espíritu que está por detrás de la persona que está hablando, ¿sí? Pero yo creo que también sirve para que nosotros podamos entender de que a veces nosotros tenemos algunos pensamientos, algunas impresiones sobre cosas que si no están de acuerdo con la Biblia, por más bonito que parezcan, no viene de Dios. Incluso hay personas que dicen haber tenido una visión y cosas, y de cosas que hablan contra Cristo. Y la persona dice, no, fue Dios que me habló. No, si está hablando en contra de Cristo, ya está claro que no viene de parte de Dios. Entonces, esto es nuestro fundamento. De aquí no podemos salir. Ahora, construyendo a partir de este fundamento, teniendo esta seguridad, depende mucho del tipo de la manera que Dios te está hablando. Si Dios te habla a través de una impresión, yo tuve una sensación que, no sé, que tengo que llamar a una persona. O tuviste un sueño. No sé si este sueño viene de parte de Dios o no, pero habla del futuro, vamos a suponer, ¿no? ¿Cómo sabrás si viene de Dios o no? Bueno, una de las cosas es, si se cumple, es porque venía de Dios. Si llamas a la persona y la persona dice, hermano, estaba orando ahora, pidiendo y clamando a Dios que alguien me llamase porque necesito una palabra. Y entonces tú puedes confirmar, mira, el Espíritu de Dios fue el que habló a mi corazón. Es que, más que esto, ¿me entendéis? Entonces, hay maneras que Dios usa para hablar con nosotros, que Él requiere de nosotros fe y pasos de fe para que podamos saber si de verdad es Él que está hablando o no. ¿Sí? Igual que un sueño. Ya había hermanos que, por ejemplo, soñaron que un pariente estaba, no sé, iba al balcón del edificio y saltaba, iba al balcón del edificio y saltaba, y claro, dijo, no sé si esto viene de parte de Dios o no, y oró, Señor, guarda a mi pariente. Y luego, después de horas, se enteró que había sufrido un accidente de coche. Entonces,
¿Cómo puede ser algo así ¿no? De tanta coincidencia? Está claro que el Señor le hizo tener este sueño. Entonces, ¿qué hizo? Orar y clamar al Señor que moviese y que estuviese guardando a la persona, porque yo creo que el Señor le permitió tener este sueño con este objetivo, ¿sí? Entonces, ahora, si es una visión que el Señor te dio, si el Señor te está guiando a través de alguna visión así como un ángel que te visita, ¿no? O como el mismo Dios que se te aparece, el Cristo, ¿no? Ya el mismo Dios ya te va a dar instrucciones. Ahora, claro, nosotros pensamos en esto y pensamos, ¿cómo Dios se va a acercar a mí y me va a hablar? ¿No? Sabemos que el Señor no suele hacer esto con todos nosotros, pero Él sigue haciendo. Él sigue haciendo. Hay testimonios y testimonios de personas que están recibiendo visitación del Señor y están entregando su vida a Cristo. Incluso testimonios que escuchamos de personas musulmanes, de familias musulmanes, que el Señor les visita y les presenta y despierten en la mañana diciendo, soy de Cristo. ¿Por qué el Señor hace? Bueno, porque Él es Dios y Él quiso hacerlo. Ahora, yo también creo que es fruto de oración y clamor nuestra para que el Señor alcance vidas y salve vidas. Pero esto no quita nuestra responsabilidad de evangelizar, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, entonces vamos a orar que el Señor visite a todos. Pero no es así. El Señor dejó en su palabra que es nuestra responsabilidad llevar el evangelio, ¿sí? Ahora, esto no le quita la autoridad de Dios de poder presentarse, de poder hablar, de poder guiar. Por ejemplo, nosotros decimos, vamos a orar para que el Señor levante obra en algún pueblo de aquí por cerca donde no hay obra. Podemos empezar a orar y decir, Dios, ¿dónde quieres que empecemos? Y el Señor puede dar sueño a uno, puede dar una visión a otro, o el Señor puede darnos la gracia para ir caminando y percibir esto que el apóstol Pablo percibió. Hemos intentado aquí, no pudimos. Hemos intentado aquí, no hubo maneras, es como si la puerta estuviese cerrada, es como si el Espíritu de Dios nos impidiese estar. Y luego el Señor muestra y da una visión y abre y guía y podemos seguir avanzando, ¿sí? Entonces, en estas cosas, dependiendo de cómo el Señor se manifieste, podemos estar más seguros o no de su voluntad, entendiendo, ¿no?, que, en tercer punto, la gran mayoría de instrucciones que el Señor dejó en su palabra para nosotros, para vivir como cristianos, están en la palabra. Y entonces en estas no hay que estar dando vueltas diciendo, Señor, dame una inspiración y una ayuda a ver si debo de amar a mi marido, si debo de amar a mi esposa. Esto no. Y a veces hacemos con cosas que el Señor ya dejó marcado en su palabra. Entonces, tercero, recordemos esto. La Biblia es nuestra base de fe y guía para nuestra vida con el Señor. Seguimos. Hechos 11. Dice, zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, dice. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora fijaros bien, Filipos era una ciudad que fue fundada 300 años más o menos antes de Cristo. Pasó a ser colonia de Roma, entonces era como una pequeña Roma. Habían construido un montón de monumentos y aquellos que, ¿cómo se llama? Un gran teatro de estos, ¿no? Un foro, construyeron un montón de cosas allí. Entonces era una ciudad importante. Ahora, ¿qué pasó en esta ciudad? Lo más importante es qué hizo Dios llevando a Pablo allí. Fijaros bien, el 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fijaros bien, el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta. Esto es algo que debemos de tener en cuenta porque a veces pensamos, no, yo voy a estudiar todos los libros que haga falta para poder hablar del Señor. No, yo voy a hacer todos los cursos de evangelismo para poder evangelizar. No, yo voy a hacer la mejor predicación, la predicación más perfecta del mundo. ¿Y es esto lo que va a llevar la salvación? No, es igual que el hermano compartía ayer. Hermanos, estamos buscando hacer técnicamente lo más excelente posible para Dios. Pero si el Espíritu de Dios no mueve los corazones para llevar convencimiento del pecado, de nada sirve, porque así delimitados somos nosotros. Dependemos
del Señor. Dependemos de su poder obrando. Este poder que Cristo dijo, descenderá sobre vosotros y recibiréis poder para ser testigos. Necesitamos del Señor. Porque Él es dueño de la obra, es el dueño de la obra, es el dueño de nuestras vidas. Él es que tiene el poder para llevar salvación. Nosotros somos los voceros y luego la obra es suya, ¿no? Igual dice en Juan 16, es un texto conocido, ¿no? Dice que cuando Él venga, el Espíritu Santo de Dios, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Vale? Entonces, después de esa visita que Pablo estuvo allí, fijaros bien, después de esta visita de Pablo en Filipos, que fue más o menos entre 49 y 50 después de Cristo, la ciudad se convirtió en un centro de propagación del Evangelio. Un centro de propagación del Evangelio. Y los testigos de las iglesias que se constituyeron allí fue un testimonio excepcional de este asentamiento de estos primeros creyentes. Entonces, a veces uno no tiene idea de lo que Dios va a hacer con la pequeña semilla que está sembrando. Pero necesitamos recordar que esto es un Dios de multiplicación y que no podemos dejar de sembrar. Hay que seguir sembrando. Porque si Dios te ha enviado allí, si Dios te ha enviado en esta conversación o en este lugar o ha dado la oportunidad, siembra, dice la palabra, siembra a tiempo, fuera de tiempo, siembra, porque entonces a su tiempo el Señor traerá la cosecha. Amén. Bueno, conclusión. ¿Qué podemos resumir lo aprendido de hoy? Yo lo hice en 7 puntos, lo voy a hacer rápido. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En primer lugar, vemos el Señor guiando el apóstol Pablo, tanto cuando le dijo que no, cuanto cuando le dio la visión para ir a Macedonia, porque el hombre macedonio le estaba esperando. Dios guió los viajes en los pueblos que Él quería que Pablo fuese en el orden que Dios había marcado, porque Dios sabía las personas que estaban allí y estaban necesitando y estaban clamando y estaban esperando y tenía que ver con su plan. Entonces el Señor guió el viaje del apóstol. ¿Qué más? Siguiente. Entonces el Señor guió al apóstol Pablo, guió a los misioneros que estaban con él en las ciudades que él iba, y luego el Señor guió Lidia a Cristo porque hizo con que ella pudiese ver al Señor y tener el corazón abierto para escuchar. En cuarto lugar, el Señor dice que guía a sus hijos, ¿no? Como hemos visto en el versículo que acabo de leer, en Romanos 8:14. El Señor guía a sus hijos. Entonces, el mundo, ya sabéis, ¿no? El mundo dice, todos son hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice, es Juan, capítulo 1, versículo 12, que solo los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no por nacer en este mundo la persona es hijo de Dios, sino por encontrar en Cristo el Señor, el Redentor de sus vidas. Estos son hechos, reciben el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, si me estás escuchando en esta mañana y aún no entregaste tu vida a Cristo y aún no reconociste a Cristo como tu Señor, estás perdiendo tiempo. Rinde tu corazón al Señor, reconócelo como tu Señor, reconoce que Cristo es Dios, que vino en carne, murió y resucitó para darte salvación. Rinde tu corazón a Él en esta mañana. Y la palabra dice que si somos sus hijos, entonces Él nos guiará para hacer todo lo necesario, para cumplir todo lo necesario de su propósito en nuestras vidas. Ahora, ¿qué nos corresponde entonces? ¿No? Y para mí sería como el 6.º punto de hoy. ¿Qué nos corresponde entonces? Pablo estaba activo sirviendo al Señor, hermanos.
Dios no estaba hablando con un hombre que estaba ahí pasivo, mirando cómo se sacaba el agua del pozo, la gente trabajando y él ahí sentado mirando a la gente pasar. No, 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 no. Pablo estaba activamente buscando Dios. ¿Cuál es tu voluntad? Vale, es que yo sea un testigo. Vale, entonces voy aquí. El Señor le dice, aquí no, voy aquí. Vale, aquí no. Entonces, Señor, me quedo parado. No, siguió. El Señor le dio una visión, estuvo pronto para obedecer. ¿Veis que es una persona que estaba activa? Entonces, hablando de que Dios guía a sus hijos, no estoy hablando de una actitud pasiva esperando que, bueno, a ver si Dios me envía un ángel, yo hago algo, a ver si Dios... No, ya tenemos instrucciones en la palabra de nuestra responsabilidad y el Señor espera que nos espabilemos, que estemos con nuestro corazón en Él, que estemos con nuestro corazón en Él. Entonces, en primer lugar, Dios no va a usar personas que no estén haciendo nada. Dios no va a enviar un ángel a levantarte del sofá y decir, espabila, ¿no? ¿Puede hacerlo? Sí, pero no es lo que Él suele hacerlo porque Él ya dio muchas instrucciones en la palabra de lo que debemos de hacer. Entonces, no es prudente de nuestra parte estar esperando que Dios envíe un ángel y a vez de estar activos, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos ver aquí, ¿no?, de la actitud del apóstol Pablo es que era un hombre activo, que estaba haciendo y estaba sirviendo al Señor. Y por último, a mucha gente, muchos que se llaman cristianos o creyentes hoy en día, que tienen mucho miedo del futuro, viven con miedo del mañana, viven con ansiedad del mañana. Y la palabra de Dios nos muestra que como hijos de Dios, no es lo que Él quiere para nosotros, que vivamos con ansiedad, con preocupación sobre el futuro. Más bien Él quiere que nosotros tengamos un corazón firme, seguro, confiado en su amor, confiado en su poder, confiado de que Él nos está guiando. Si tú estás pegado a Cristo, si cada día estás orando, estás hablando al Señor, estás leyendo tu palabra, estás buscando al Señor, estás atento a decir, Señor, estoy haciendo esto, pero guíame, muéstrame, enséñame, dame sabiduría, si es necesario, dame un sueño o envíame un ángel, pero Señor, dame gracia, sabiduría, entendimiento en tu palabra para que yo sea fiel en las cosas que yo estoy viviendo. Estés seguro que el Señor te está guiando. El Señor está guiando tu vida a pesar de tus pesares, a pesar de tus imperfecciones, porque Él guía la vida, dice la palabra. El Espíritu de Dios guía la vida de aquellos que son sus hijos. Entonces, hermanos, el Señor no espera que estemos ahí sentados diciendo, bueno, el Señor me va a guiar. Entonces, mientras Dios no me diga nada, no aparezca un ángel, yo no hago nada. No, 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 no. Manos a por obra, a conocer la palabra, porque en la palabra el Señor nos da mucha instrucción sobre nuestras relaciones y sobre lo que Él espera de nosotros. Amén. Pero lo importante es saber, hermanos, porque la sensación que a veces tenemos es que como si estuviésemos en un vacío, así en el universo, flotando y no tenemos idea de dónde vamos a acabar. Esa es la sensación que el diablo quiere que tengamos. Pero como hijos de Dios, están nada más lejos de la realidad. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tengamos presente? Por ejemplo, cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. O si no, cuando dice, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni cosas del presente, ni del porvenir, nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Es cuando el Señor está diciendo, ven a mí. Yo no te voy a dar una patada si me vienes y si estás clamando por ayuda, si me estás clamando por sabiduría, yo no te voy a dar una patada, sino que te voy a aceptar en Cristo. Esto es lo que está diciendo. No porque eres guapo, porque eres perfecto, no, porque yo he decidido amarte, ¿no? Entonces, el Señor también nos dice que somos guardados en el poder de Dios, dice que el que me oye, el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna, en él no habrá condenación. Dice que aquel que a mí viene no le echo fuera, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, ¿no? Y vamos a leer juntos para terminar 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto. Fijaros bien, hermanos, él está hablando de vivir
tribulaciones, desgracias, dificultades, por la cual asimismo padezco esto. Ahora, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Podemos pasar por dificultades, tribulaciones, dificultades en esta vida, pero no podemos olvidarnos que el Señor guía a sus hijos. Entonces, si Él está permitiendo que pases por esta dificultad, si Él estaba permitiendo que el apóstol estuviese en cadenas, preso, era parte de su voluntad para su vida. Y esto va en choque con la teología de la prosperidad, ¿no? Que dice que uno siempre tiene que tener una apariencia de súper creyente, de súper victorioso, ¿no? El propietario de empresas y dueño de los coches 0 kilómetros, ¿no? Aquí no, él dice, estoy padeciendo, sí, pero yo no permito que esto me avergüence de hacerme pensar que Dios no me está guiando como su hijo, que Él me ha dejado de cuidar por ello. Sino que Él dice, porque yo sé en quién he creído. Y mira la seguridad de Él, hermanos, al hablar de esto, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. Entonces, Dios no te ha llamado, hermanos. Dios no nos ha llamado para que vivamos como los incrédulos, con miedo de qué será que va a pasar, qué será que es el anticristo, que es la guerra, que es una enfermedad. Dios no nos ha llamado a vivir así. Dios nos ha llamado a vivir confiados en Él. Y luego, Dios te ha llamado para que vivas confiado, enfocado ¿en qué? En el reino, como dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y las demás cosas ya vendrán por añadidura, hermanos. Entonces, buscamos al Señor y recordemos lo que Él dice en su palabra. No temas, sino esfuérzate. No temas, sino esfuérzate. El hecho de recordar en esta mañana que Dios te está guiando en tu vida, en tu trabajo, en las cosas que haces. Incluso escuchando la predicación en esta mañana que está escuchando, el Espíritu Santo te está mostrando cosas que necesitas dejar, que necesitas tomar una posición delante de Dios. Él te está guiando. Entonces, no temas, esfuérzate y sigue adelante. Porque los hijos de Dios no tienen un futuro incierto. No. Los hijos de Dios tienen un futuro cierto. Como compartía nuestra hermana Eli en esta mañana, estamos viviendo en la esperanza de que Cristo vuelva y vuelva ya. Pero si no vuelve y nos morimos antes, pero estaremos seguros en la promesa de que Él vendrá. Y ya vendrá para los que estarán vivos, pero yo ya estaré con Él en la gloria, ¿no? Esta es nuestra esperanza de que por fin el Señor traerá todo lo que Él dijo en su palabra. Él establecerá su reino y secará toda lágrima y nos quitará todo dolor y estaremos por la eternidad con Él. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por en esta mañana poder ver cuán grande amor tienes para con nosotros, Señor, por guiarnos en nuestras vidas. Gracias por poder ver la vida del apóstol Pablo, que a pesar de ser un hombre como cualquier otro y tener defectos, esto no fue un impedimento para que tú obrases en su vida y le usases para tu gloria, Señor. Con esto no estamos diciendo, Señor, que nos da igual los defectos y los pecados que tengamos, sino que reconocemos, Señor, en primer lugar, que somos imperfectos. Reconocemos que dependemos que tu Espíritu se mueva en nosotros, que nos mueva, que nos ayude, que nos fortalezca. Y también reconocemos, Señor, que eres poderoso para obrar en nosotros y a través de nosotros, a pesar de nuestras luchas, Señor, a pesar de nuestras debilidades. Y esto, Señor, trae descanso a nuestro corazón. Esto, Señor, trae un gozo a nuestro corazón. Pero lo que pedimos, Señor, es no permita que este gozo nos haga, Señor, estar acomodados. No permita, Señor, que este gozo nos permita estar relajados, Señor, y dejar de clamar, y dejar de buscar, y dejar de servirte, Señor. Sino que este gozo, Señor, de saber que tú estás guiando nuestras vidas, también, Señor, nos haga recordar que esperas de nosotros, Señor. Esperas corazones obedientes.
Esperas obediencia de nosotros. Esperas, Señor, que tengamos actitud de arrepentirnos de la manera que estamos haciendo las cosas mal y que nos volvamos a ti, Señor, una vez más. Porque una y otra vez, Señor, tenemos la tendencia a querer hacer las cosas a nuestra manera, a pensar que hacemos todo bien, a no querer hacerte caso, Señor. Pero pedimos en esta mañana, Señor, que al mismo tiempo que tu Espíritu nos aliente y nos ayude a no vivir con ansiedad ni con miedo sobre el futuro, porque tú estás guiando nuestras vidas como hijos, a que también, Señor, entendamos que tú nos has llamado a ser parte de tu propósito y de tu historia que estás escribiendo aquí en la tierra, Señor. Y de la misma manera que vemos el apóstol Pablo yendo allí y siendo un instrumento en tus manos, nosotros también, Señor, queremos y sabemos que es tu voluntad que vayamos y que seamos instrumento en tus manos para llevar vida, para llevar salvación. Seamos instrumentos en tus manos para que tu nombre sea glorificado, Señor. Y es lo que pedimos en esta mañana. Danos el gozo de la confianza en ti, Señor, de confiar que tú eres soberano sobre todo, pero al mismo tiempo, Señor, danos la gracia y la prisa, Señor, la urgencia, el sentido de urgencia de que necesitamos, Señor, necesitamos movernos porque tú estás a la puerta. Ya vendrás, Señor. Y necesitamos ponernos las pilas. Necesitamos, Señor, poner tu reino en primer lugar en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, enfocarnos. Dejar de estar enfocados, Señor, como la gente que no te conoce. Y estar enfocados, Señor, en primer lugar tu reino. Y seguir creciendo, conociéndote a ti, conociendo tu voluntad para nuestras vidas y buscando ser fieles a tu llamado, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, como los jóvenes dijeron esta mañana, somos tus embajadores aquí, Señor. Y cuántas veces nos olvidamos y nos quedamos cómodos porque vivimos en un país que hay cierta libertad religiosa, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Día tras día, domingo tras domingo, Señor, oramos por un país que está en persecución, Señor. Pero necesitamos aprender de la fe que ellos tienen, Señor, y que ellos demuestran. Ellos demuestran una fe que nosotros, Señor, estamos muy lejos de demostrar, Señor, de seguir firmes a pesar de sufrir riesgo de muerte. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nuestra incredulidad, Señor, de nuestra infidelidad. Ministra, mueve nuestros corazones, mueve nuestras vidas, Señor. No nos dejes, Señor, parados, para que no seamos como aquellas 5 vírgenes, Señor, que cuando Cristo vino, encontró vacías. Las encontró durmiendo y sin aceite. Y el novio vino y se llevó las 5, Señor, que estaban con aceite, porque fueron prudentes. Danos, Señor, este sentido de prudencia en esta mañana, Señor, al recordar que tú estás guiando nuestras vidas, pero también nos llamas a ser responsables por la guía que nos das en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Amén.